Buenas noches, ingeniero Enio Luigi Morán. En esta presentación, el grupo conformado por Araníbar Guayua Marco, Palacios Torres Liliana, Castro Quispe, Ana Margot, Soto Rivera, Luz Yagani y quien le habla, Arguata Sarabia Wendy, les vamos a hablar sobre las visitas a diversas obras de edificación que hemos realizado. Bien, para poder comenzar con este tema, les voy a dar una breve introducción y antecedentes de lo que respecta a nuestro trabajo. Como bien se sabe, diferentes culturas marcaron un hito importante en el desarrollo de la historia de la ingeniería civil, ya que sus primeros pasos se fueron dando en sociedades tales como la egipcia, romana, griega, mesopotámica, oriental y europea, que fueron creando modelos civilizados para poder resolver diferentes necesidades. En la actualidad, la construcción de todo tipo de obra civil demanda un buen control de calidad, tanto de diseño como de construcción. Es decir, que engloba tanto los materiales hasta los procesos constructivos que se hacen en una determinada obra. La presente exposición pone énfasis en lo que es los procesos constructivos de diversas obras de concreto armado, enfocándonos en los puntos de movimiento de tierra, cimentaciones, elementos verticales, elementos horizontales y acabados. Para poder comenzar, se presentará la primera obra, la cual está ubicada en Ayacucho. Este tipo de proyecto se trata de una construcción de una institución educativa secundaria. Bien, el primer tema es movimiento de tierras. Pero para poder ahondar en este tema, previamente le vamos a mencionar sobre lo que se haría un paso antes, que es el trazo y replanteo en el terreno. Como se puede visualizar, en esta obra en Ayacucho se lo hizo un trazo y replanteo con cal y después con la excavadora de ruedas se procedió a hacer la excavación, que se calcula ser 2 metros aprox. Si se dan cuenta, la excavación ya es el primer proceso de movimiento de tierras. Y para poder guiarnos mejor en hacer este enfoque, lo que hicimos fue guiarnos de la norma de metrados para obras de edificación, la cual conlleva lo que es el movimiento de tierras, excavaciones masivas, rellenos con material propio y eliminación del material excedente. Bien, ahora se presenta la segunda obra, con la cual ahondaremos mejor en la etapa de movimiento de tierras. Esta segunda obra se encuentra a 2 cuadras de la Embajada de los Estados Unidos y el Centro Comercial El Polo. El nombre es el Touch Surco, el cual consiste en un edificio multifamiliar, en la cual conlleva 5 sótanos y 15 pisos. Acá se puede revisar cómo se hizo la excavación de los 5 sótanos por etapas. Luego se procedió a hacer lo que es el perfilado o el desquinchado del muro, quitando lo que son restos grandes como rocas, para procedentemente hacer para poder aplicarle el concreto lanzado. Como se puede notar, aquí está el topógrafo, dado que el topógrafo es el que puede demandar en qué parte deberían desquinchar estos grandes pedazos que deberían no estar para hacerse lo que es el muro. Bien, y aquí se puede ver cómo se desquincha con mayor detalle. Después de todo este punto, lo que se hace es un trazo. ¿Para qué? Para definir lo que es el punto de anclaje, como se puede realizar acá, como se puede visualizar mejor acá. ¿Para qué? Este trazo se hace ¿para qué? Para poder posicionar lo que es la máquina perforadora y ponerle en el ángulo de inclinación adecuado, vertical y horizontal. Esta perforación pues se hace hasta llegar a la profundidad requerida. Para ahondar más en el tema, les voy a hablar sobre el muro pantalla anclado. Bien, este sistema constructivo se caracteriza porque el muro es anclado a lo que es el terreno, como se puede visualizar aquí. Mediante bulbos de anclaje.
con cables de acero que son tensados. Y ya después, cuando termina la construcción de sótanos y entrepisos, se procede pues a destensar. ¿Para qué? Por seguridad. Por si el terreno aledaño quiere realizar alguna excavación más que nada. Gracias. Continuando con la exposición, voy a proceder a explicar el proceso constructivo de la etapa de cimentación. Para esto se ha considerado lo que es la obra Tou Surco, ubicada en Santiago de Surco. Y continuando con lo mostrado por mi compañera anteriormente, después de haber realizado la construcción de los 4 anillos de muro de anclaje, se realiza la excavación para el 5.º anillo. Después de haber realizado la excavación, como se ve en esta imagen, se procede a realizar lo que es el perfilado, el desquinchado y el vaciado de la lechada sobre el suelo excavado, como lo puedes apreciar acá. Después de haber realizado este procedimiento, se realiza lo que es el armado de la malla de acero de la placa, que en este caso es doble malla. Después de haber realizado el armado de la placa, se procede a realizar el cimiento corrido y el sobrecimiento. Para esta etapa del cimiento corrido se realiza la excavación, el cual se realiza de acuerdo a las dimensiones establecidas en el plano de estructuras. Después de haber realizado la excavación, se realiza el vaciado de concreto ciclópeo, esto en base a concreto y piedra de zanja. Después se realiza el sobrecimiento. Para el sobrecimiento se realiza lo que es el encofrado. Para el encofrado se tiene que tener en cuenta las tablas de encofrado que se colocan paralelas al sobrecimiento, las tornapuntas que se colocan entre las tablas de encofrado y la barra que está en el suelo, que se denomina muerto. Luego de haber realizado todo este armado, se coloca la armadura del acero dentro del encofrado, ya armada anteriormente. Después se colocan los separadores entre tablas de encofrado. Después de haber realizado este procedimiento, se coloca ya el concreto dentro de todo el encofrado. Y culminando ya con el cimiento corrido y con el sobrecimiento, se realiza el encofrado de la placa. Para esta parte del procedimiento se colocan los fenólicos. Después, en simultáneo, se colocan los tacos de concreto, que cumplen la misma función que los separadores en el encofrado del sobrecimiento. Luego, antes de poder realizar la ocupación de los fenólicos dentro del encofrado de la placa, se le coloca un desmoldante con un broche en los fenólicos. Luego de haber realizado todo este procedimiento, se realiza la colocación del encofrado metálico para posteriormente colocar el suelo de tierra, el cual funcionará como puntales dentro de todo el encofrado de la placa, como se puede apreciar en esta imagen. Después, al culminar toda la etapa de cimentaciones y haber realizado el vaciado de concreto sobre el encofrado, se dio algunas observaciones. La primera fue sobre los materiales que se encontraban apilados. Esto puede ocasionar de que haya pérdida de materiales, así como también deterioro de los mismos materiales que se van a utilizar tanto para el encofrado y para la construcción de los anillos. Luego, lo que es el andamio voladizo. Al realizarse este andamio solamente se puede observar la conexión de los obreros al andamio mediante una escalera. Esto es la única vía en la que los obreros pueden llegar a la superficie. Si es que sucediese algún accidente, se tendría que prever alguna otra vía para poder transportar a los obreros hasta la superficie o al terreno natural de la obra. Gracias. Nuestro equipo también visitó la siguiente obra, que está ubicada en la avenida Precursores 575, urbanización Valle Hermoso, Oeste, Santiago de Surco. Este proyecto se llama Edificio Precursores 575. Este proyecto consta de 6 pisos, 2 sótanos y un semisótano. El propósito de la construcción ha sido para construir una vivienda multifamiliar. En esta edificación se pudo visualizar dos procesos ejecutivos, que son los elementos verticales y elementos horizontales. Para ello, se va a proceder a explicar los elementos verticales.
Según la norma E070 de albañilería, define las columnas como elementos verticales que soportan las cargas y fuerzas de compresión y flexión, encargados de transmitir todas las cargas de la estructura a los cimientos. Es muy importante que las columnas estén bien hechas porque van a soportar las cargas de las vigas, losas y que serán transmitidas a los cimientos. Para ello, para el proceso constructivo de la columna, primero se debe hacer el armado del acero. Para eso, en este proceso, primero se debe colocar las varillas de forma longitudinal en el primer nivel y en el segundo nivel. Eso quiere decir que nosotros, en nuestro primer nivel sería nuestro sótano. Las varillas de acero se va a colocar longitudinal y con un traslape que indican los planos, vamos a amarrar con un alambre número 16. Eso será en todas las barras. En este caso, las columnas cuentan con 6 barras de acero. Finalizado la actividad de colocado de acero longitudinal, se procede a colocar los estribos. Los estribos se distribuyen a la medida que indican los planos. En este caso es de 2 a 0.05, 2 a 0.10 y el resto a 0.20. Después de la distribución se empieza a hacer el amarrado. En este caso se hizo un amarrado cruzado, quedando de esta forma la columna. Ahora se va a proceder con el encofrado de las columnas. Para el encofrado primero se colocan las tablas, después con un martillo se nivela y se coloca la posición que se necesita. Después se pone los barrotes de forma perpendicular a las maderas, a los tablones, y son sujetadas en los sótanos. En este caso está sujetado a los sótanos. Después con una ayuda se coloca el alambre y se hace un amarre simple y se colocan los tornapuntas para sujetar al encofrado y cuando se realice el vaciado de concreto no reviente, puesto que la fuerza que genera el concreto en las tablas va a hacer que estos se muevan. Por eso es importante usar una tornapunta. Después de eso, cuando se realice el vaciado, se tiene que tener y usar un vibrador para que de esta forma evitemos cangrejeras en el encofrado. De esa forma quitamos el encofrado y se hace el curado de la columna. Para ello se va a ver de esta forma cuando ya esté finalizado y quitado el encofrado. Acá podemos observar una columna ya es del sótano. Proceso constructivo de las placas. Para el proceso constructivo de las placas vamos a conectar primero las barras longitudinales con el semisótano y el segundo nivel. Para eso tenemos que tener en cuenta el traslape que tiene esta placa. Eso está indicado en los planos de estructura. Después, acá se puede observar esa actividad. De esta forma se va a quedar cuando se amarre de forma horizontal y vertical los aceros. Acá se ve el proceso de armado y de esta forma va a quedar las placas ya colocado el termopor por detrás porque va a ser el encofrado. Acá se ve la posición como se termina todo el proceso de colocado del termopor. Para esta actividad no se usó un encofrado doble, solamente se encofró una sola cara. Y la malla que se utiliza es doble malla, porque esta edificación va a soportar cargas ya que tiene ascensores dentro de la edificación. En las observaciones hemos obtenido 2. En esta obra se empleó materiales que estaban en mal estado cuando es el encofrado, puesto que, como si se llega a observar, hay rajaduras en los tablones. Esto es un gran error que se comete porque al momento de vaciarlos el concreto puede generar que esto se reviente y se desparrame todo el concreto, habiendo pérdida. También podemos observar que hay incumplimiento de la norma de seguridad, ya que los trabajadores, los obreros, estaban laborando en el segundo piso y de acuerdo a la norma nos dice que a partir de 1,80 m deben emplear arneses y estar sujetados a lugares fijos y seguros. En este caso, la línea de vida está conectado a una soga que está amarrada en los 2 extremos. Esta soga no soporta si en caso el trabajador se cae. En Carter observamos la obra la construcción de elementos horizontales, como son las vigas chatas, peraltadas, losa maciza y losa aligerada. Observamos en el nivel del semisótano que tenían presente las vigas peraltadas. También observamos que ya estaba haciendo el encofrado
de las vigas chatas. Estas constan de parales y crucetas metálicas, separadas de acuerdo a la medida. El operario tiene que subirse y comenzar con las 4 varillas de acero a conectarlas con las que sobran de la columna. Y recién ahí comienza a colocar los estribos de acuerdo al plano de estructura. Luego de ello encofra los costados, los amarra bien y comienza al colocado de concreto y obviamente al vibrado. Luego de ello, pasado un tiempo, se desencofra y se cura, dependiendo 2 a 3 veces al día. También observamos la realización de losa maciza y losa aligerada. La losa maciza fue muy sencillo, es la construcción de primero el encofrado de abajo con los puntales de un máximo de 90 centímetros separados. Luego de ahí se colocó los tablones y recién ahí se hizo el armado del acero con las mallas electrosoldadas y se amarraron. Luego de eso se procedió a instalar las tuberías de agua fría, caliente y desagüe. Y un operario tenía que manipular la máquina bombeándola para que así rectifique si la presión varía o no y verificando también si es que hay alguna fuga en cualquier otra tubería. Después de ello, ellos proceden a realizar el vaciado del concreto y lo vibran. La construcción de la losa aligerada es similar. Se realiza primero la colocación de los puntales, la colocación de los tablones, la colocación de las viguetas y las bovedillas, que en este caso usaron las bovedillas de Tecnopor. Para las instalaciones sanitarias, ellos para poder cortar el Tecnopor usaron el gas. Quemaron un poco del Tecnopor donde iba a entrar las tuberías y las instalaron. Esto es porque al quemarlas no provocaba tanta suciedad y todos sabemos que ahora tiene que estar totalmente limpio. Luego de haber terminado eso, encima se hizo la malla electrosoldada, se amarró y también se procedió al vaciado de concreto. Ese día fuimos, justamente llegó el mixer y observamos cómo los operarios eran un promedio de 8 personas, una estaba vibrando y los demás estaban con la colocación de la manguera. Primero ellos colocaban en la parte de las tuberías un poco para que eso se seque y no se mueva y recién comenzaron con el vaciado de toda la losa. En esta etapa de acabados húmedos, nosotros visualizamos la obra, instalación del servicio educativo de la institución secundaria Santa Mónica, que se encuentra en el departamento de Puno y en la ciudad de Juliaca. Como podemos observar en esta obra, utilizaron 3 tipos de acabados: pisos, muros y acabados con techos. En los acabados de pisos se pudo visualizar que todos los salones tenían un acabado con el piso con machembrado. ¿Por qué usaron el machembrado? Es porque allá en Puno, por las bajas temperaturas que se tiene en esa ciudad, el piso machembrado es como que va a mantener un poco la temperatura adecuada para los alumnos. En muros, acabados en muros, como que se puede observar acá, en esta foto está la colocación de muros de mampostería. Esta foto fue tomada acá en la ciudad de Lima, en el distrito de Pueblo Libre. Como se puede ver, en esa parte de acabados ya están empezando a la colocación de los muros. Y por último tenemos el acabado del techo, que se puede observar en la imagen. Es un acabado con policarbonato que se usó para la losa. Se usó policarbonato en este proceso porque
La instalación es más económica. Para el armado de las cimentaciones realizadas durante la obra se debe tener en cuenta las dimensiones establecidas en los planos, tanto para la malla de acero, para el cimiento y sobre el cimiento. Para el encofrado en los cimientos se debe aprovechar al máximo los recursos que se tienen a la mano. También podemos concluir que para la construcción de una edificación es indispensable implementar los diferentes tipos de losas, ya que reduce el tiempo de construcción, por ende los gastos y el ocio de los trabajadores. Recomendaciones. Se recomienda que durante la realización del muro se coloque plásticos antes del desarrollo de estas, ya que este método ayudaría a que el suelo que rodea los muros de anclaje no absorba la humedad del concreto.